para enriquecer la cotidianidad, la percepción, la capacidad creadora y crítica. María Adelaida López, artista plástica, directora del programa AIO2 de la Fundación Carulla, El agujero de las hormigas, un escenario poético donde se tejen relaciones e interacciones. Muchísimas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a ver si esto me funciona. Ok. Vamos a conectarnos. Acabamos de pasar por una experiencia deliciosa afuera. Recién entramos. Qué rico saludarnos. Y en ese saludo conectarnos con el otro. Hay algunos que estamos sin alguien al lado, como tú, Juan, por ejemplo, pero hay otros que sí tenemos un vecino. Tomémonos un momentito para conocer a la persona que tengo al lado. Miremosla. Esperen un minutico. Esperen un momentico, ¿sí? Tú llevas 50 años conociéndolo, vamos a buscar algo que no conozcas, ¿sí? Entonces, mirémonos. Y como Jorge nos enseñó tantas cosas esta mañana, vamos a mirarnos con los sentidos, ¿sí? Vamos a apreciar lo que tengo. Vamos a darnos un segundo de mirarnos hacia adentro con nuestras manos, a tocarnos, ¿sí? Vamos a indagar, vamos a buscar, vamos a sentir. Vamos a darnos esa libertad de sentir nuestras manos sobre mi cuerpo. A ver, yo veo muchas manos ahí cruzadas sin moverse. Descubramos un poquito, algo de mí. Frío, caliente, áspero, con alguna textura, con alguna forma, con una risa, con un sonido, con un olor. Así también nos conocemos. Quiero, primero que todo, darles las gracias por este espacio, por estar acá, por compartir. A los conferencistas anteriores, a Jorge, a Wolfgang, gracias por tantos aprendizajes. Cada momento que nosotros vivimos es un momento para aprender. Yo soy María Adelaida. Yo soy mujer, soy artista, soy educadora, soy hija. Soy pies, soy corazón. Soy también un agujero de hormigas. Soy una educadora que comenzó su historia en la universidad como profesora de artes y que decidió cambiar el aula universitaria por el aula con los niños. En el año 2000 encontré el universo de la primera infancia. Entré y abracé el rol del atelierista. Conocí a la filosofía educativa de Reggio Emilia. Conocí que todas estas experiencias
invitaciones que yo venía trabajando con mis estudiantes en la Universidad de Estudiantes de Artes, que yo necesitaba encontrar tantas maneras de estimular procesos de creatividad, motivar a los estudiantes para que tuvieran ganas de cosas, motivar para que hubiera preguntas. Entendí que cuando miramos lo que pasa en el universo de la primera infancia, cuando encuentro que en esos primeros años de vida, entre los 0 y los 6 años, se está desarrollando gran parte de nuestro cerebro y que nosotros necesitamos construir relaciones, interacciones, detonar procesos, emociones, preguntas, curiosidades que estimulen, que motiven el aprendizaje. Nosotros empezamos entonces a descubrir el sentido de la vida y que ese aprendizaje no solamente es una cantidad de herramientas, habilidades que yo necesito desarrollar, sino principios que voy construyendo, valores, competencias personales, interrelacionales también. En el año 2008 llegué a AIoT y abracé el reto de empezar a construir un proyecto educativo para la primera infancia en Colombia. Aquí encontré realidades, encontré aulas como esta. Este es un espacio en un centro educativo en Manatí, en el norte de Colombia. Es un aula que no tiene casi nada. Es un aula donde las maestras, cuando la estábamos recorriendo, me decían lo orgullosas que estaban con el trabajo que estaban haciendo con los niños, con la calidad que ellas estaban dando en esa aula, ¿sí? Estas son maestras, como muchos de nosotros, que venimos dentro de un marco educativo que dice siempre al niño lo que tiene que hacer, que dirige el aprendizaje en todo momento, donde también existen aulas como estas, con muchísimas decoraciones, con muchos materiales, pero los materiales están adentro de los armarios, ¿sí? Donde creemos que el aula está muy rica y que ese ambiente proporciona experiencias de aprendizaje porque tiene muchos colores, porque tiene muchas figuras. Pero igual yo me pregunto, ¿y esas figuras qué están realmente comunicando? Entonces, vemos entornos educativos donde hay imágenes prehechas, esquemas, y aún todavía una manera de enseñar donde la voz del maestro es la voz que más se escucha. Nosotros en AIoT, así como en
muchos otros entornos educativos. Aquí compartimos filosofías educativas, compartimos visiones. Somos educadores que, como Sandra, una maestra de primera infancia, que se abrió a encontrar otra manera de construir el aprendizaje con los niños, que se abrió a encontrar otra manera de co-construir conocimiento con sus colegas, con sus familias, con sus niños. Yo quisiera que nosotros acogiéramos todo lo que estamos escuchando y aprendiendo entre ayer y hoy y nos preguntemos en la práctica, en nuestra vida, cómo esto nos está atravesando. Porque necesitamos que, como adultos que acompañan a los niños, necesitamos que, como adultos que están en una continua relación con el otro, consigo mismo, preguntémonos cómo entonces estamos ejerciendo el rol de ser maestros. Porque necesitamos entrar en unos ámbitos disruptivos de la enseñanza y del aprendizaje, donde así como lo escuchamos con Jorge, nosotros invitemos a otros lenguajes, nosotros entendamos que nos comunicamos a través de nuestros sentidos, nos comunicamos a través de nuestro cuerpo, de nuestra gestualidad. Nosotros como maestros con los niños, seamos capaces de bajar, de mirarlo a los ojos, de tomarlo, ¿sí? De abrazarlo, de escucharlo, de construir con él una relación recíproca. No una relación donde yo soy el maestro y tú eres mi estudiante. Yo soy el adulto y tú eres el niño. Y como tú eres el niño, yo te voy a enseñar muchas cosas, porque, pobrecito, ¿sí? Apenas estás aprendiendo. O tan tierno, es que me fascina porque eres tan tierno. Porque eres como una esponja, ¿sí? Que todo lo absorbe. Porque me causas unas necesidades de amar, de protegerte, de asistirte. Entonces, yo, para él. Encontremos ahora otro niño. Esa relación que nosotros estamos promoviendo y que estamos construyendo diariamente es con un niño que se relaciona, que interactúa, que es potente, que es capaz, que indaga, que busca, que construye empatía con el otro. Es un niño que busca indagar y preguntarse por cada una de las cosas que encuentra en su vida cotidiana. Nosotros, como adultos o maestros, muchas veces no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque ya tengo predeterminado cómo es él o ella. Y no nos damos a la capacidad de abrirme a entender su particularidad, a entender cuáles son esos intereses, esas pasiones, esos miedos que cada uno de los niños que están con nosotros
llevan consigo y que además son esos intereses, esos miedos, esas pasiones, las que empiezan a formularnos a nosotros procesos para el aprendizaje. ¿Sí? Y además, porque son parte de la vida de cada uno de nosotros y en cada momento. Entonces, qué rico que cuando invitamos a otras disciplinas, invitamos a otros sentidos, a lo que es esta construcción de conocimiento con los niños, nosotros entonces nos abrimos a esa diversidad, nos abrimos a la multisensorialidad, nos abrimos a esas diferencias y nos abrimos también a toda esta cantidad de conflictos, a situaciones difíciles, ¿sí? Que en la medida que las confronto y las vivo, yo estoy decidiendo y yo estoy encontrando diferentes maneras de poderlas trabajar y desarrollar con los niños. Pero para nosotros lograrlo, necesitamos entrar en procesos de crecimiento continuos. El maestro que está con el niño, el artista que está con el niño, el profesional, no importa la disciplina, necesita ser una persona excelente consigo misma. Necesita dar lo máximo de sí mismo. Necesita cuestionar su ser. Necesita preguntarse quién soy. Necesita preguntarse dónde estoy. Necesita entender cómo es el sistema y el contexto donde vive y donde también está sucediendo ese aprendizaje. Porque aquí, en esta imagen, Jorge, nosotros estamos viendo unos niños que están encarretadísimos con una casita. ¿Sí? Esa casita puede ser una casita imaginaria para cualquiera. ¿Por qué? Porque es que también está determinada por ese sentido de cuál es mi casa, dónde vivo, cómo es mi historia, ¿sí? Y cómo yo la estoy reconociendo. Entonces, cuando nosotros buscamos cualificarnos como maestros para trabajar y compartir el día a día con los niños, en AEYOTU nosotros acompañamos alrededor de 13,000 niños en 30 centros educativos en Colombia. Estamos convencidos de que no es donde nacemos lo que predetermina quién soy. Estamos convencidos de que nuestra culturalidad, nuestra capacidad de construir cultura, nuestra capacidad de construir sentido de identidad y pertenencia, es lo que convoca a que todas estas situaciones cotidianas se den y que esas situaciones cotidianas estén ricas de múltiples lenguajes, de recursos, de dinámicas y experiencias que son detonadas por nosotros, los adultos educadores que están con los niños. Entonces, cuando estamos mejorando quiénes somos, no miremos solamente el desarrollo técnico, el pedagógico, ¿sí? Claro que necesitamos saber cómo es el desarrollo de nuestros niños, cómo funciona la dimensión cognitiva, comunicativa, creativa. En fin, cómo caminamos, cómo aprendemos a levantarnos, a correr.
nosotros también necesitamos aprender de nuestra ciudad, de nuestro barrio, de nuestra historia, de nuestro patrimonio. Nosotros necesitamos aprender de todo ese bagaje que he venido trayendo con mi propia historia y cómo la estoy reinterpretando. Cómo entonces estoy desaprendiendo para aprender. Para yo poderle dar cabida a toda una espiral de conocimiento, para que sea mi deseo, mi motivación, mis propios sueños e intereses los que empiezan a tejer hilos, para yo relacionar intereses y sueños con mis familias y mis niños. Porque lo que detonan todos estos procesos de aprendizaje vienen entonces de mi propia experiencia de vida, vienen de mi hogar, vienen de estas situaciones ordinarias que nos acompañan en el día a día. En AEOTU, por ejemplo, así como en muchos centros educativos inspirados en la filosofía de Reggio Emilia, en muchos centros educativos donde se abraza la cotidianidad, nosotros queremos que haya armonía, queremos que existan experiencias estéticas que a los niños les está invitando a abrir sus sentidos y que además, así como por ejemplo pasa con Elena, una niña en uno de los centros en el Chocó, AEOTU, que aprendió el valor de estar en el comedor, en la mesa, rodeada de alimentos, de sabores, de olores, pero además con los amigos, conversando, dándole sentido a ese momento de diálogo, de conversación, donde Elena quería llevarlo también a su casa, donde en Colombia, por lo general en los centros educativos en población vulnerable donde estamos nosotros, los niños comen solo con una cuchara. No usamos el cuchillo y el tenedor. ¿Para qué? Eso solamente lo usan en los colegios donde están los ricos. Nosotros estamos convencidos, como les decía ahora, eso no lo puede determinar. Porque es la dignidad de la vida cotidiana, es esa belleza, ese bienestar, ese sentido del cuidado, ¿sí? El que nosotros queremos acoger. Y eso sucede en cualquier lugar. La mamá de Elena vino un día al centro a hablar con las maestras, a preguntarle, mire, ¿usted será que me puede ayudar? Yo quiero aprender a comer con el tenedor y el cuchillo, porque esta niña está pidiendo que nosotros lo hagamos también. Y además de eso, quiero que nosotros nos sentemos en la mesa, porque Elena lo está pidiendo. Nosotros con Wolfgang ahora hablábamos del equipo y de cómo son estas pequeñas situaciones las que a nosotros nos ayudan en esa construcción de relaciones pacíficas. Son estos momentos cuando nosotros le damos valor a lo cotidiano, donde estamos realmente aprendiendo a conectarnos con nosotros mismos, con los otros, donde estamos aprendiendo a darle valor y significación
a las pequeñas cosas que nos rodean. Porque pienso que el aprendizaje también es así, sencillo. Nosotros jugamos, nosotros exploramos y por sobre todas las cosas nosotros amamos cada momento. Abrimos entonces los espacios a las familias. ¿Por qué? Porque necesitamos también preguntarnos cuál es el rol, cuál es la voz de los cuidadores, de los padres, de todos los adultos que están alrededor de los niños. Porque el aprendizaje que estamos proponiendo es un aprendizaje que se construye en colectivo. No es un aprendizaje que solamente está dentro del aula o dentro de un escenario pedagógico. Es un aprendizaje que pasa en cualquier lugar, en el comedor, como lo acabamos de ver. Es un aprendizaje que pasa en el corredor, en el espacio común, en el patio, al momento de tender las colchonetas para dormir. Es un aprendizaje que pasa cuando yo encuentro herramientas que también están invitándome a tener una interacción, a buscar algo. Entonces, como adultos, como educadores, cuando nosotros vamos y nos interesamos por el arte, por la cultura, nosotros empezamos a prestarle principios y elementos que empiezan a enriquecer de propuestas esos escenarios pedagógicos. ¿Por qué? Porque entonces empiezo a buscar que haya sonoridad, que haya elementos para tocar, para manipular, que hayan espacios donde el olor también está provocando, ¿sí? Preguntas, hipótesis, ideas. Qué rico nosotros poder empezar a conocer los espacios donde estamos a través de esos sentidos. Voy a invitarlos en este momento a irnos a Moravia. Moravia es un barrio en Medellín, la ciudad donde estamos. Es un barrio que tiene una historia fuerte de conflicto, de basura. Es un barrio donde hay una cantidad de talleres, metalmecánicos, carpinterías. Es un barrio donde muchos de nosotros artistas vamos a buscar material de desecho para nuestro trabajo. Es un barrio como cualquier otro donde pasan 1000 cosas. Es un barrio donde viven los niños. Es un barrio donde las familias no dejan a los niños tampoco jugar en las calles, porque es peligroso. Es un barrio, como muchos de Medellín, que no están pensados para el aprendizaje exterior de nuestros niños. Nosotros necesitamos también preguntarnos, ¿cómo logramos conectar esos escenarios donde sucede el aprendizaje más allá de nuestros entornos educativos? Porque la calle, el parque, la cancha, son espacios donde hay juegos, hay descubrimientos, donde se detonan importantísimas preguntas en los niños. Por ejemplo, en esos recorridos que tienen los niños desde su casa hasta el centro,
caminan por el barrio. Y cuando nosotros hemos ido invitando a las familias a entender lo que pasa en la experiencia educativa, a que ellas también junto con los educadores encuentren que hay oportunidades para el aprendizaje en todo momento y que hay conversaciones que significan desarrollo de potencial. Aprovechamos ese recorrido para observar. Aprovechamos ese recorrido para encontrar. Por ejemplo, una huella de una llanta en la arena. Además, se ven una cantidad de llantas afuera. Porque las llantas son miles en Moravia. Y porque, como somos adultos curiosos buscando qué poder venir y traer a mi aula para conectar con una experiencia cotidiana, entonces yo aprovecho esa pregunta que me están haciendo los niños en ese momento, la historia que me contó la mamá mientras venían de la casa, diciendo, este se la pasó tratando de marcar y dejar huellas también así como las que vio en la llanta, en la arena. Entonces, empiezo como maestro a preguntarme, vamos a buscar quiénes pueden estar allá que nos ayuden. Voy y encuentro que hay papás que trabajan en esos talleres, que hay papás que son los recicladores que van y toman las llantas, que en la llanta misma hay un infinito conocimiento, porque es circular, porque rueda, porque están los carros, porque es negro, porque huele mucho, porque se siente raro, porque sobre todo encuentro que mis niños están fascinados con esas llantas. Y además de eso se están preguntando, ¿y cómo se construye una llanta? ¿Y por qué rueda la llanta? Entonces, miren, desde esa pregunta tan sencilla, empiezan a tejerse hipótesis y teorías. Empiezan a haber discusiones. Empiezan también a aparecer conflictos entre los niños. ¿Por qué? Porque es que yo pienso lo uno y tú piensas lo otro. Porque damos la bienvenida a esos debates. Y junto con la ayuda de los padres y también con el rol del tallerista, que es absolutamente importante, empiezo entonces a tener ya un propósito más específico, con un objetivo de empezar a entrar en unos procesos de investigación con los niños, donde hay no solamente llantas, sino otros materiales que empiezan a enriquecer ese escenario para que los niños empiecen a hacer conexiones, para que ese diálogo abierto y ese debate se enriquezca con otros lenguajes, para que empiecen a crearse otras construcciones, porque miren, estos son procesos de pensamiento crítico y creativo. Estos son procesos en los cuales se empiezan a detonar absolutos pensamientos que logran empoderar al niño, creer que soy capaz, que mi voz tiene valor y que además todo el diseño que se da en ese proceso
se relaciona con otros lenguajes también. Entonces, como maestro voy escuchando. Como maestro empiezo a relanzar otras propuestas. Por ejemplo, corto un pedazo de la llanta, porque como uno de los chicos se estaba preguntando cómo se construye, entrego un problema para que mis niños empiecen a buscar muchas soluciones. Porque enfrentarse a esa resolución de problemas es, pienso yo, junto con jugar, explorar, descubrir, una manera absolutamente maravillosa de aprender. El aula se enriquece con materiales, por ejemplo, blancos y negros, contrastes, aros, elementos que empiecen a ayudarle al niño a entender esa circularidad, a entender el movimiento, a entender el color, esas texturas. Invito la luz, la sombra, otras dimensiones, otras gestualidades, para que hayan diversas maneras de ver, para que hayan diversos puntos de vista, que son entonces conversados y dialogados junto con los niños para sacar de ahí conclusiones, para sacar de ahí acuerdos, para que entremos en procesos metacognitivos de aprendizaje y podamos con los niños entender cómo es que estoy aprendiendo y hacia dónde más puedo ir. Ahora, documentamos, registramos, buscamos evidencias, porque es a través de esas documentaciones que las paredes van dándole a las familias y a los otros adultos ese lenguaje que se está desarrollando, esos mensajes, esas comunicaciones. Hablamos entonces a través de la documentación, hacemos visibles los procesos de aprendizaje con los niños y logramos que se vayan afuera. Logramos entonces que las familias hablen de lo que está pasando. Logramos que ellos se conecten con otros en sus propios entornos y movilicen su propio pensamiento. Somos convencidos y ojalá que todos nosotros, todos los días, estemos movilizando este pensamiento en función de ser curiosos. La curiosidad es algo que perdemos muchísimo cuando somos adultos, que como maestros la perdemos también. Y lo que más hemos aprendido nosotros con los niños es que la curiosidad mantiene un aprendizaje apasionado, motivado. Y además de eso, que te lleva a conectarlo con múltiples dimensiones del conocimiento. Nosotros estamos acá compartiendo experiencias de aprendizaje. Encontremos el niño que tenemos en nosotros, ¿sí? Para conectarnos con él y conmigo y con todos los niños que están a nuestro alrededor, porque nosotros allí es que logramos transformar nuestras comunidades. Necesitamos que cada uno desde nosotros, en su relación con el niño y con el otro, se vea a sí mismo como un agente de cambio, porque sí, claro que podemos. Podemos mejorar la calidad de vida de miles de niños y miles de nosotros en la medida que entramos en unas relaciones de co-construcción, de aprendizaje, de descubrimiento. Muchísimas gracias por darme este espacio. Mil gracias.